Y hoy vamos a hablar siempre dentro de las confesiones, ¿verdad?, que el Señor pide que nosotros hagamos para que podamos expandirnos, pero hoy vamos a hablar de las confesiones en medio de la prueba. Así es que yo le pido que mire a alguien que tiene a su lado y le sonría, porque todos estamos en prueba, ¿verdad? No crea que solo a usted le está pasando lo que le está sucediendo, no solo usted se siente acongojado, no solo usted tiene situaciones difíciles, ¿verdad? Todos las pasamos. Así es que hoy, por eso le decía yo, sonríale al que tiene a su lado, porque a todos nos va a hablar el Señor. Solo a poquitos oí yo. A todos nos va a hablar el Señor. Amén. Bueno, le pido por favor, abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1. Y versículo 6. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser ¿cómo? ¿Afligidos en qué? Dígalo entonces, afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Para qué pasamos pruebas? Para probar nuestra fe, ¿sí? Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Cierra sus ojos. Padre, te pedimos, Señor, nuevamente que tú nos hables. Señor, mira el corazón y la disposición de cada uno de nosotros. Hemos venido, Señor, a gozarnos en tus bendiciones, a suplicar, Señor, tu presencia, a pedirte nuevamente, Señor, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Y, Señor, como te pedía yo también temprano en la mañana, te decía, Señor, transforma a cada uno, Señor, conforme a tus planes. Señor, llena cada corazón conforme a su necesidad, y que tu Espíritu Santo, Señor, que está a favor de nosotros, sea propicio para cada uno, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a hablar de prueba, confesión y expansión. En las semanas anteriores hemos estado viendo cuál es la confesión correcta, ¿verdad? Cuál es la confesión que viene de parte del Señor, que no tiene nada que ver con la teología, entre comillas, dígalo usted, ¿verdad?, de la prosperidad. Hoy en día se ha multiplicado, ¿verdad?, esta falsa doctrina, y lamentablemente dentro de las iglesias. La falsa doctrina acerca de la prosperidad, recordemos, ¿verdad?, que sus inicios los tuvo desde el siglo II, cuando empezó a formarse la iglesia primitiva. Desde ahí ya los cristianos, ¿verdad?, los apóstoles mismos se enfrentaron a esta falsa doctrina que se metió suavecito en la iglesia, que da apariencia de piedad, pero que realmente no es bíblica. Los principios, ¿verdad?, que esta falsa doctrina tiene, como le decía, está basada en los gnósticos. Y los gnósticos hablan, en primer lugar, de una confesión positiva. Y la confesión positiva es que uno se cree una especie de Dios, y que con lo que uno confiesa a través del poder mental, lo que usted ve, lo que usted cree, lo que usted llama existencia, se viene a dar. ¿Cuál es la diferencia entonces entre esta confesión positiva y la confesión que hemos estado viendo en la congregación? Es que nosotros no hablamos conforme a nuestro poder, sino hablamos conforme a las promesas de Dios. Creemos que el sacrificio que Jesús hizo por nosotros es el que nos da todo lo que necesitamos juntamente con Él. Esa es la diferencia. Entonces no es nuestro poder, no es nuestra confesión, no es nuestra mente, no es nuestra capacidad, es el poder de Dios actuando en nosotros. Lo segundo, ¿verdad?, es que ellos acostumbran a negar las enfermedades, porque haciéndose los locos, ¿verdad?, o no diciendo que están enfermos, creen que
esto les va a traer una sanidad por evitarla, por evadirla. Pero en el Señor es diferente. Nosotros confesamos las promesas del Señor donde Él ha hablado salud, sanidad para nosotros. Y creemos que el Señor en esta tierra nos puede dar esa sanidad que necesitamos, no solo en la vida eterna. Entonces esa es la diferencia, ¿verdad? Que no es a nivel humano, sino es a nivel promesas del Señor. Esa es la diferencia de un creyente a la doctrina esta de la prosperidad. Lo tercero, ¿verdad?, es que ellos demonizan todo. O sea, hay demonio de catarro, demonio de estornudo, ¿verdad?, demonio de todo, de agua, de lo que usted quiera, ¿verdad? Ellos inventan demonios en todas partes para evadir la responsabilidad que cada uno como creyente debe tener respecto a ciertas situaciones que se dan en la vida. Lo cuarto, ¿verdad?, es que usted incluso me imagino que ha visto las noticias y sabe que hay algunos monopolios de comunicaciones, de iglesias, de cierta influencia, ¿verdad?, en los cuales pueden influir algunas que creemos que son iglesias, ¿verdad?, pero que realmente no lo son. Porque cuando nosotros analizamos la vida de estas personas, vemos que en vez de bendecir al pueblo de Dios, le están haciendo un daño. Entonces usted no se aflija de las noticias, sino que oremos, ¿verdad?, para que el Señor guarde al verdadero pueblo de Dios. Y así usted va viendo la forma en que van tomando estos gnósticos, ¿verdad?, con esta doctrina. Usted sabe que tuvo el auge en los años 60 con los televangelistas, pero esto no es algo nuevo. Como le decía, viene desde el siglo II, cuando empezó la iglesia. Entonces esa es la diferencia entre la teología de la prosperidad, que confiesa conforme a los gnósticos, y la confesión que nosotros estamos hablando conforme a la palabra de Dios, que es la correcta. Amén. Entonces, eso fue algo de lo que vimos, ¿verdad? También el pastor nos hablaba de que nosotros teníamos que cambiar la teología que hemos manejado mucho tiempo, porque en América Latina se nos ha enseñado siempre acerca de la existencia, ¿verdad?, de un Cristo sufriente, que sabemos que Cristo vino a sufrir por nosotros, pero se nos ha enseñado hasta cierto punto ser masoquistas con el dolor, que hay que aceptar, ¿verdad?, las pruebas, y que las pruebas ahí están, y es más, si usted las puede buscar, búsquelas, porque entre más martirizado, más cristiano es usted. Y eso también es antibíblico. No podemos caer en los extremos, ¿verdad?, de decir, no tengo nada, poseo todo, ¿verdad?, no estoy enfermo, todo bien, y no es una realidad. Pero tampoco nos vamos a ir al extremo, ¿verdad?, de decir, entre más sufra, más elevado estoy yo espiritualmente, porque eso no es así. Lo que sí sabemos, y es que tenemos que tener un término medio, es que todos en esta tierra vamos a pasar pruebas, dificultades y situaciones difíciles. Ahora, ¿para qué nos pasan estas cosas? Y ahí la pregunta. Nadie nos puede explicar por qué nos suceden las cosas que nos suceden. A la pastora, pero sin Cristo tiene que haber una explicación. En Cristo sí, la explicación es que nosotros debemos permanecer con gozo a pesar de las dificultades. Pero ¿por qué le pasa a usted eso o por qué le deja de pasar algo? Eso es soberanía de Dios. Y esa explicación, sí, muy difícilmente alguien se la va a dar. ¿Por qué se muere gente inocente? ¿Verdad? Como me decía alguien esta semana, pero ¿por qué no se quemaron, pero aquellos que estaban allá diciendo que iban a matar a todos los guatemaltecos, ¿verdad? ¿Por qué las niñas? ¿Por qué a ellas que les pasó sufrir tantas situaciones, la familia los abandonó, la gente las trataba mal donde estaban, comían mal, dormían mal, y ellas se queman? Pero qué barbaridad, ¿por qué a ellas? ¿Por qué no estos, verdad? Lo podemos explicar, pero sí podemos accionar. ¿Sabe cómo? Orando. Tenemos que seguir orando por Guatemala. Mire, estos 40 días que hemos estado en oración, la palabra ha sido tan concreta en cuanto a lo que tenemos que ir orando, ¿verdad? Orando por los hijos, orando por las esposas, orando por los esposos, orando porque el Señor guarde a las familias, orando porque el Señor guarde a Guatemala. Nosotros tenemos que orar por nuestra nación. ¿De qué nos sirve ir y decir un montón de cosas si no hemos accionado realmente? Mire, a mí me gustó mucho ver que a las horas de la situación ya había gente cristiana ahí orando por la familia, dando consuelo, dando palabra. Ahí es donde nosotros vamos a realmente influir en las necesidades de nuestro país.
Entonces, ¿por qué pasan este tipo de cosas, verdad? ¿Por qué yo me esfuerzo tanto y de repente me pasan problemas? ¿Por qué yo trato de ser buena gente con las personas y todos me buscan para tener pleito conmigo? ¿Por qué yo trabajo duro, me esfuerzo y pierdo en algún negocio? ¿Por qué me he esforzado por mi familia y más chueca, verdad, tengo a mi familia? Miren, no podemos explicar esas situaciones, pero lo que sí podemos explicar es que no estamos solos, que el Señor está con nosotros, que el Señor está de nuestro lado y que Él nos va a ayudar a salir de cada situación que nosotros enfrentemos. Entonces, esa debe ser nuestra confianza como creyentes. Pero, ¿qué sucede en cada prueba? ¿Por qué nos vienen esas situaciones? Eso es parte de lo que vamos a recordar hoy. Ya lo hemos visto, pero es importante recordarlo. Y yo creo que es parte de lo que el Señor quiere que nosotros seamos como cristianos. En la psicología se acuñó un término muy interesante, ¿verdad? Que es la resiliencia. ¿Y eso qué es? Se recuerda que le comentaba yo a usted que es como la palmera. Usted mira un árbol, ¿verdad? Un pino, digamos, o un ciprés, y lo agarra un tornado de esos que usted mira en la televisión, ¿verdad? Esos huracanes tropicales, se quiebra. ¿Por qué? Como la madera de esos árboles. Es una estructura muy rígida, ¿verdad? Entonces, si un aire le golpea, sí lo va a hacer fracturarse, lo va a hacer caer. ¿Qué es lo que sucedería realmente con los cristianos nuevecitos, verdad? O con las personas que empiezan en el camino de Cristo y de repente tienen una prueba y se alejan porque no pudieron resistir la prueba. Pero los cristianos debemos ser gente perseverante. Dígale al que tiene a su lado, seamos perseverantes. Y esa capacidad que tiene la palmera, ¿verdad? Usted mira ahí en la televisión, porque yo creo que gracias a Dios aquí ninguno nos ha tocado estar en un tornado. Sí, en tormentas, ¿verdad? Porque ya algunos me han contado que han pasado unas aventuras ahí entre el agua, pero realmente nosotros, bendito Dios, no hemos estado en una de esas tormentas. Pero usted mira ahí en la televisión, ¿verdad? Y que las pobres palmeras de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro, se les caen las hojas, ¿verdad? Los cocos se les caen también, pero cuando ya pasa la tormenta, la palmera regresa a su lugar. Esa es la capacidad que el Señor quiere que nosotros tengamos a pesar de la prueba, que podamos estar firmes, que podamos permanecer fuertes a pesar de cualquier situación, porque la prueba lo que nos va a traer a nosotros es un aprendizaje. Ahora, fíjese que en la escritura, ¿verdad? En el original, en el griego, hay dos palabras que se refieren a las pruebas. La primera es dokimé, y esa es precisamente la prueba que como cristianos debemos pasar. Es una prueba de aprendizaje, una prueba donde a pesar de una debilidad, el Señor la toma, la fortalece, ¿verdad? Y nos refuerza para que nosotros seamos mejores. Pero está la otra palabra que se refiere al peirasmos. Esta es la tentación, pero esta es diferente totalmente a lo que el Señor hace con nosotros en las pruebas, porque la tentación no viene de Dios, sino que la tentación viene de nuestra concupiscencia, de lo que nos gusta, de lo que nos atrae, y nosotros somos los que nos metemos ahí. Pero eso lo vamos a ver despacito. Entonces, hay tres tipos de pruebas que nosotros tenemos que comprender a lo largo de la Escritura. La primera de ellas es la experiencia comunitaria y eclesial, que en el nombre de Jesús esperemos nunca tener, pero si nos toca, ¿verdad?, vamos a tener que afrontarla. ¿Qué tipo de prueba es esta, pastora, la de la comunitaria y eclesial? Pues es la que sufrió la iglesia primitiva. Cuando ellos empezaron a decir que Jesús era el Señor, que había resucitado, empezaron a ser perseguidos, tanto por los judíos, ¿verdad?, como por la iglesia en esa época, como por el Estado, ¿verdad?, que era Roma. Entonces los empezaron a perseguir al punto de matarlos por su fe. Por eso le decía yo, esperemos en Dios, ¿verdad?, que no nos toque. Pero se imagina usted que entre aquí un grupo de gente armada y empiezan a decir, bueno, el que empiece a decir que Jesús es el Señor, aquí lo mato. Ahora el que diga que Jesús no existe, que no es Dios, lo vamos a dejar salir por la puerta. ¿Cuántos se levantarían de acá? ¿Y cuántos nos quedaríamos? Pues esperemos no ver esa prueba, ¿verdad? Porque realmente es algo difícil.
Lo hemos visto a lo largo de la historia, cuando empezó también, por ejemplo, el comunismo en Rusia, que la iglesia fue perseguida, que los cristianos se reunían también a escondidas y que cuando sabían que estaban ahí los cristianos, llegaban, los sacaban, los torturaban, si no negaban a Cristo les hacían unas atrocidades. Hay un libro muy famoso que se llama El mártir de las catacumbas, le comentaba yo a usted también, que este era un pastor, ¿verdad?, en Rusia, que cuando lo agarran delante de él, agarran a sus hijas, a su esposa, las violan, las torturan, las matan, pero ellos no niegan a Cristo, y él pasa muchos años en prisión, y luego pues sale de la prisión, ¿verdad?, para seguir testificando de las bondades de Dios, pero estas situaciones, hermanos, son pruebas realmente que esperemos en Dios no nos toque vivir. Y eso es como una comunidad, cuando está siendo perseguida la iglesia a causa de Cristo. La segunda, ¿verdad?, que yo le decía, es disciplina o corrección. Aquí entendemos, ¿verdad?, que el sufrimiento que estamos pasando es una disciplina por la cual el Señor nos enseña. Pero esta es cuando nosotros nos hemos metido a un problema. Como hijos de Dios somos corregidos y entonces estamos pasando una prueba por nuestra culpa, ¿verdad? No porque el Señor nos haya querido meter ahí, sino que nosotros hemos tenido que pagar las consecuencias, ¿verdad?, de haber hecho algo sin preguntarle al Señor, de haber tomado una decisión incorrecta, de haber hecho algo inadecuado, y entonces a causa de mi concupiscencia, ¿verdad?, de mi deseo, yo caigo en esta situación. Si usted lee, acompáñame por favor a Santiago, capítulo 1 y versículo 13. Santiago 1, versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, y aquí esta palabra sí es así literal, es tentado, no es prueba, es tentación. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de su propio deseo, de lo que le gusta, del mundo en su carne, de seguir los deseos y pasiones, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, digamos que cae en un pecado de adulterio, no puede decir que Dios le mandó esa prueba, porque no es una prueba, sino es una tentación donde el diablo viene, busca la debilidad y la toma, ¿verdad?, no para algo bueno, sino para poder destruir a una persona. Y entonces cuando viene un niño, ¿verdad?, fuera del matrimonio, cuando hay pleitos y divisiones a causa de estas situaciones, alguien que viniera y dijera, es que Dios me está probando. No, Dios no te está probando. Tú te metiste solito a la tentación, porque el Señor juntamente con la tentación, ¿verdad?, dice que nos da las fuerzas para poder salir de ellas, pero depende de cada uno de nosotros si salimos o si nos quedamos, ¿verdad?, ahí metidos en esta situación. Entonces no podemos decir que es Dios, porque Dios no nos va a tentar, Dios nos va a probar, con el propósito de que nosotros en nuestra debilidad seamos fortalecidos, crezcamos y cambiemos. Pero la tentación va a ser propiamente para que nosotros caigamos en destrucción por nuestra propia voluntad. Ahora, a pesar de eso, Dios nos puede sacar, pero Dios nos quiere ahí metidos, porque eso no nos hace avanzar, sino que nos hace como el cangrejo, ¿verdad?, retroceder. El que cae en tentación lo que hace es que retrocede espiritualmente y no ve las bendiciones de Dios, porque está metido solo en el mundo, en la carne y en sus problemas. El que entra en una prueba, entonces crece y avanza, porque eso es para edificación, eso es diferente. Entonces, nos vamos a enfocar hoy precisamente en el tercer tipo de prueba, que es propiamente la prueba, ¿verdad? Pero esta prueba, como les decía, es una didáctica, digamos, de parte de Dios para podernos enseñar a nosotros
a que nosotros crezcamos. Cuando nosotros hemos tenido hijos, ¿verdad? Y estos chiquitos empiezan a crecer y de pronto ya es la etapa en la que tienen que caminar, nosotros quisiéramos que nuestros hijos no se golpeen. Yo me recuerdo en una oportunidad, yo metí a Emilio, ¿verdad?, en una araña con el propósito de que no se lastimara, sino que anduviera en la casa aprendiendo a caminar mientras yo atendía otros asuntos. Pero alguien llegó a mi casa, abrió la puerta y se le olvidó que había un chiquito en una araña. Y el chiquito en la araña solo vio pista, ¿verdad? Pero no midió las gradas. Y agarró y empezó a correr. Cuando yo lo vi que ya iba por el aire, ¿verdad? Yo hubiera querido ser el colchón, ¿verdad? Pescarlo en el aire porque dije, este bebé, saber qué golpe se va a dar. Y así fue. Se raspó la cara, los brazos, se salió la araña, se rebotó y rodó y se fue a pegar a una pared. Mira, fue un golpe. Pobrecito mi muchachito, ¿verdad? Pero uno de papá quisiera que no sufrieran esos golpes. Pero si un papá viene y de una forma sobreprotectora dice, ¿verdad? No, aquí le vamos a echar llave a todas las puertas para que nunca haya un incidente. Y le vamos a forrar de algodón, ¿verdad?, todas las paredes para que no se lastime. Y vamos a hacer esto y vamos a hacer, o sea, mire, por más que uno prevenga, más de algo les va a suceder, pero cuando a ellos les toca afrontar un problema, un golpe, una situación, sobre todo cuando están caminando, es cuando les estamos también enseñando a formar el carácter. Entonces, pues ni modo, ¿verdad? Yo lo recogí con todo el dolor de mi corazón, a echarle todas las agüitas y menjurjes, ¿verdad?, como decía el hermano Oscar, para sanar y curar, ¿verdad?, las heridas de este bebé. Pero hay quienes podrían decir, ¿verdad?, nunca más lo subo a una araña, esas arañas son mortales, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! No, yo no lo vuelvo a hacer porque se va a volver a lastimar a mi muchachito y meterlo en una burbuja. Dios no quiere eso con nosotros. Hay quienes dicen, ¿verdad?, yo me siento el consentido del Señor. Perdóneme, el Señor no nos consiente, porque Dios no es un mal padre, no es un alcahuete. Dios es un padre que nos ama y va a darnos lo que necesitamos cuando lo necesitamos y nos lo va a quitar cuando no lo necesitamos, porque Él está formando en nosotros carácter. Entonces yo lo levanté, lo limpié, lo lavé, le eché todas las cosas para que se le quitaran sus heridas, le pasó el susto, ¿verdad? Le soplamos la mollera, como dicen algunas abuelitas por ahí, y lo metí otra vez a la araña. Y alguien me dijo, ¡qué bárbara! Pero si se acaba de caer, ¿por qué lo mete a la araña? Precisamente, para que se le quite el miedo. Tiene que afrontar el problema. Porque si de esta caída no hay un aprendizaje, por gusto se malmató. Entonces, lo que hice fue, bueno, ahora voy a dejar la puerta abierta adrede, para que mire, ¿verdad?, lo que le pasó la primera vez, a ver si lo vuelve a hacer. Entonces dejé la puerta abierta y le hablé. Y le dije, mi hijo, ya vio lo que le pasa, no se acerque a la puerta, porque se puede volver a golpear. Vamos, camine. Y al principio él como de verdad no quería, porque no asocian si es la araña, ¿verdad?, o si fue la grada o qué pasó. Pero al poco rato, ¿verdad?, pues él empezó solito otra vez a moverse. Yo no hubiera querido, porque como madre a veces uno quiere protegerlos mucho, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso con nosotros. Al contrario, Él permite que ciertas situaciones en nuestra vida sucedan, pero para que nosotros aprendamos. ¿Para qué viene la prueba? Otra vez, ¿para qué viene la prueba? Ahora, si yo en la prueba no aprendo nada, de balde la pasé, porque la voy a tener que volver a pasar. No me diga, sí. Fíjese que la vida es como los estudios de primaria. Usted no puede entrar a primero primaria si no pasa el kinder. Usted no puede entrar a segundo primaria si no aprendió a leer y a escribir. Usted no puede entrar a tercero primaria si no sabe ya leer y escribir bien, si no aprende las faltas de ortografía y a usar un diccionario. Usted no puede pasar a cuarto si en tercero no aprendió geografía. Y se empezó a acordar de su primaria, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué no sucede eso? Porque tenemos que ir en niveles de crecimiento. Entonces tenemos que entender qué es lo que Dios está haciendo en nosotros a través de la situación difícil que podamos afrontar en algún momento. Y miren, las situaciones difíciles no solo es que se nos muera un familiar, que eso es bien duro.
No solo es que nos abandone, ¿verdad?, la persona que nosotros amábamos y creímos que con esa persona íbamos a envejecer. No es que nuestros hijos se vayan, ¿verdad?, del hogar y formen el propio y nos quedemos en otra etapa, ¿verdad?, solos. No es solo que usted haya metido todo su esfuerzo, ¿verdad?, y su dinero en hacer un negocio y el negocio no le salió. No es solo que las situaciones que se nos presenten, ¿verdad?, también hay situaciones emocionales, hay situaciones de relaciones interpersonales donde nosotros tenemos que aprender a llevar la situación. No entendemos por qué nos pasan ciertas cosas. No sé si a usted le sucede, ¿verdad?, pero hay días específicos donde yo salgo y desde que pongo un pie en la puerta pasa un vecino haciéndome caras y ni siquiera me dice buenos días y yo digo, bueno, ¿y qué le hice a esta persona, verdad? Salgo y el policía me regaña de balde. Me quiero meter a la calle, me echan el carro y todavía me dicen, ¿verdad?, hasta que me voy a morir. Paso a comprar algo y la persona me atiende grosera y bruscamente. Y miren, y está uno todo el día viendo que de verdad lo andan a uno buscando, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando digo, o me voy de regreso a mi casa y me escondo, o Señor, ayúdame porque tengo que pasar este día sin enojarme y sin decirle a todos, ¿verdad?, lo que estoy pensando. ¿Por qué? Porque el Señor de alguna manera está formando en nosotros nuestro carácter, porque Dios quiere moldearnos conforme a su imagen. Y entonces tenemos que tener un aprendizaje de lo que estamos viviendo. Y de esto que estamos viviendo, nosotros tenemos que entender que también va de la mano con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros hablamos durante la prueba. Hay un poema, ¿verdad?, que se volvió ya popular, porque todos lo hemos visto más de alguna vez. Estuve tratando de investigar, ¿verdad?, pero creo que no he sido la única. Ha sido tan popular que ahora ya no se sabe ni quién fue el autor, porque todo el mundo lo usa, lo pega, lo postea, lo pone, lo escribe, lo dice y todo, que ya no se sabe quién fue el autor ni dónde se inició, pero ya se volvió como del uso público. Pero encierra ciertas verdades ahí que yo quiero que usted me ponga atención, que se lo voy a leer. Solo que mi teléfono me haga caso. Bueno, dice, le pedí a Dios que me diera fortaleza y me mandó circunstancias adversas para que la pudiera desarrollar. Le pedí a Dios que me diera paciencia y me presentó situaciones para aprender a esperar. Le pedí a Dios que me diera misericordia por los demás y me puso personas a quienes ayudar. Tiene vida propia, espérame. Dice, le pedí a Dios que me diera perseverancia y me permitió que a veces no me fuera bien para volverlo a intentar. ¿Le ha pasado? Vaya si no nos pasa, ¿verdad? Le pedí a Dios que me diera más fe y me presentó su palabra para que la leyera, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Para que la leyera, la creyera y la aplicara a mi vida cada día más. Le pedí a Dios que me ayudara en medio de la adversidad y me dijo que aprendiera a confiar más en Él que en la circunstancia que pudiera yo atravesar. ¿Qué le parece? Nos pasa, ¿verdad? Este poema de verdad es ciertísimo. Y eso sucede cuando nosotros le empezamos a pedir al Señor que cambie las situaciones, ¿verdad? Le pedimos al Señor que nos dé paciencia y nos vienen situaciones más difíciles, porque precisamente ahí vamos a aprender paciencia. Me recuerdo que hace muchos años yo escuché una prédica de alguien y yo le dije, Señor, yo quiero también aprender a vivir por fe, así como esta mujer. ¿Para qué? La verdad es que sí me oyó el Señor, me lo cumplió y aprendí a vivir por fe, pero es difícil estar ahí en la prueba. Y después uno dice, Señor, ¿pero por qué me lo mandaste? Pues si tú me lo pediste, ¿verdad? Cuando está uno con los hijos, ¿verdad?, enojados, que hacen berrinches, caprichos, o hacen cualquier cosa, ¡ay, Señor, dame paciencia! No le pida paciencia, porque más rebeldes se ponen los hijos, yo no sé por qué les pasa eso, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado con lo que le pedimos al Señor, pero miremos también que en medio de cada situación que el Señor permite que vivamos como prueba, es porque Dios quiere que aprendamos algo. Pero en medio de lo que estamos aprendiendo también,
¿Cómo estoy yo confesando, hablando y viviendo la palabra del Señor? La palabra del Señor, hermanos, no es solo para que usted cada 8 días la oiga. No es para que usted mientras maneja o mientras está haciendo oficio en su casa o mientras está en alguna otro lugar, usted ponga una prédica para usted sentir la presencia de Dios, porque su espíritu realmente no está poniendo atención, su alma no está del todo atenta a lo que Dios le está diciendo. Y lo que usted puede recibir cada 8 días, hermanos, no es suficiente. Nosotros debemos buscarlo en la palabra del Señor. A propósito, vamos por marzo, todavía se puede poner al día. ¿Cómo va con su lectura? Yo espero que a fin de año hayan varios que me digan, hoy sí, pastora, lo leí la Biblia todo el año, deme mi premio, ¿verdad? Y aunque yo no le dé premio, Dios le va a premiar a usted con todas las riquezas que le va a permitir descubrir. Pero necesitamos leer la palabra, necesitamos acercarnos más. Y decía Joshua, mire, si usted se enfrenta esta semana, pídale perdón al Señor, pero inmediatamente pues empecemos a trabajar duro para ponernos al día en buscar al Señor, en levantarnos temprano. Lo primero que hagamos sea doblar nuestras rodillas a la par de la cama, darle gracias al Señor por ese día y pedirle que nos bendiga y nos acompañe. En cuanto podamos buscar un tiempo de leer la palabra, mire, si usted hace ese esfuerzo, usted va a recibir mayor bendición, porque va a tener la fuerza necesaria para hacer esa palmera que regrese a su lugar en medio de la prueba. Dios no nos permite pasar pruebas solo porque sí. Es cierto, no les podemos dar explicación a todas, pero la explicación que sí tiene es que si yo estoy pasando algo, Dios me quiere enseñar algo. Ahora, ¿qué voy a hacer yo para aprender de esta situación? Había una amiga de Lucía que a mí me daba mucha tristeza porque la pobrecita como que nunca aprendía, ¿verdad? Tenía el lema de aquel famoso hermanito que decía, tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Por qué? Llegaba un día Lucía y me decía, fíjate mamá, de que vino fulanita y que no sé qué, y que el novio le hizo esto y esto y esto, y entonces terminaron. Pobrecita, ¿verdad? Al día siguiente regresaba y me decía, fíjate que regresaron. Bueno, le dije, bueno, a ver cómo le va. A los días regresaba Lucía, fíjate mamá que mi amiga otra vez fulanito no sé qué le hizo y sabes que le volvió a fallar porque se fue con la fulana y ahí la estuvo besuqueando en el colegio delante de ella, que no sé qué, ay tan muda, le decía yo, ¿verdad? Yo que ella ya lo hubiera mandado a volar y me buscaba otro que sí me quisiera, ¿verdad? Pues sí, lo mandó a volar. Y al día siguiente, ¿no ves, mamá, que le llevó unas rosas bien bonitas? Y lo perdonó. Le voy a... Sí, cabal, lo perdonó. Yo le dije que qué bárbara, decía Lucía, ¿verdad? Pero lo perdonó. A la semana, ¿verdad? Llegaba Lucía, a que ni sabes, ay, ya ni me contés, ya sé, la fulana y el fulano otra vez. Cabal, mamá. Ay, mira, le dije, pobrecita esa patoja. Pero de todas sus pruebas no aprende nada. ¡Qué triste! Nosotros tenemos que saber que una prueba es un aprendizaje. Entonces, si yo estoy enterada, ¿verdad?, de parte de Dios que me está pasando algo, lo que debo saber es, ¿qué quiere, Señor, que yo aprenda? Algo estoy haciendo mal, por lo cual estoy repitiendo la plana. Cuando los niños, ¿verdad?, llegaban conmigo y yo les di prepa el primer año que me gradué y me tocaba enseñarles a leer y a escribir. Pero cuando llegaban conmigo con una plana mal hecha, ¿verdad?, yo se las borraba y les explicaba otra vez y les decía que la repitieran. Habían niños que eran muy chispudos, ¿verdad? Y a la primera la captaban y nunca les borraba las planas. Habían otros que les costaba un poquito, entendían, pero la volvían a hacer bien. Pero tenía un niño ustedes que se le borraba. Después le tenía que pegar una hoja nueva, ¿verdad? Porque el niño ni la O por lo redondo, ¿verdad? Y le costaba mucho, no porque no tuviera la capacidad, es que no prestaba atención. Entonces él lo que quería era salir a jugar, entonces hacía rápido las planas con tal de salir a jugar. Le decía, mira, más te vas a tardar porque no estás haciendo bien la plana, no estás aprendiendo correctamente. Pero es que yo quiero ir a jugar. Entonces haz la plana bien, a borrarla y a ponerla otra vez. Hasta que él entendió, logró salir más rápido a jugar. Pero eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Que nosotros aprendamos algo en una plana, algo en un problema, algo en una prueba, algo en una situación. Que no repitamos ese mismo error y que avancemos hacia lo que Dios nos tiene adelante. Ahora, esta clase de prueba
Solo las personas que están realmente cerca del Señor, aquellos que son piadosos, aquellos que buscan a Dios, lo van a entender. Porque el que no está cerca del Señor, ¿sabe qué va a decir? Dios no me quiere. ¿Pero por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué siempre yo? Pero, y no que Dios conmigo. Y Señor, tú me prometiste, tú me dijiste, ¿y por qué no salgo de esta situación? Otra vez la misma cosa. Pero si yo creí que, y empezamos a protestar y a confesar mal. Por eso les decía yo, ¿cómo están nuestras confesiones en medio de la prueba? ¿Realmente estamos entendiendo lo que Dios está haciendo en nuestra vida y a través de una circunstancia? ¿O estamos siempre renegando y renegando y renegando y alegando? Y hay quienes hasta se pelean con Dios, ¿verdad? Le dicen, Señor, ya me cansé. Como no me haces caso, hasta aquí, ya ni te voy a hablar. ¿Y acaso él, o sea, él no sufre? Perdóneme, pero el que va a sufrir es uno si se pelea con Dios. Y eso es precisamente lo que mucha gente hoy en día hace. ¿No se ha dado usted cuenta de cuánta gente berrinchuda hay en la calle peleando con Dios? Es que estoy peleando con Dios porque le pedí que mis papás se quedaran juntos, se divorciaron y es porque Dios no me ama. Estoy peleando porque tanto que le pedí por mi marido o por mi mujer y se fue de todas maneras y ve lo que me hizo. No, Señor, no me escuchaste, de balde tanta oración. No, hermanos. ¿Por qué sucedió algo? Hay un propósito de Dios y siempre el propósito de Dios es de bendición. ¿Usted sabe que Dios quiere bendecirlo? ¿Usted sabe que Dios le ama? ¿Usted sabe que Dios está con usted? Entonces la prueba que usted y yo estamos pasando no es castigo de Dios porque no estamos en una tentación. Es una prueba donde Dios está formando mi carácter. Y a medida que yo me acerco al Señor, yo lo voy a entender. En la vida a todos nos toca, ¿verdad? Situaciones, pero a mí también me han pasado cosas que no me han gustado. Y a veces tengo un conflicto con una persona, a veces tengo un roce con alguien y tengo que ir de rodillas y decirle, Señor, yo creo que yo tengo la razón. Como dice un catedrático que tengo, ¿verdad? Yo creo que yo nunca me equivoco. Y si me he equivocado alguna vez es porque usted no se dio cuenta bien, pero yo no me equivoco, así dice él, ¿verdad? Pero entonces yo llego a veces y le digo, Señor, mira, esto y esto pasó con esta persona de aquí a allá, y yo siento que yo no le hice nada, Señor, ¿por qué reacciona así esa persona? Padre, ¿verdad? O sea, si yo no tengo la culpa, pues muéstramelo tú, ¿verdad? Y si yo tengo la culpa, entonces yo voy a pedir perdón. Y en una oportunidad, bueno, entre otras, ¿verdad? Pero esta que me estoy recordando, el Señor me habló y me dijo, sí, es que sí fuiste tú. Porque tú hiciste esto y esto y esto y esto, y yo a ti te he mandado tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces dije, de verdad, Señor, ay, me equivoqué, Señor, qué pena, ¿verdad? Porque ahí sí me siento mal de haberle fallado yo a alguien. Entonces, ¿qué me ha tocado a mí? Ir y pedir perdón y no volver a hacerlo, ¿verdad? No volver a portarme de la forma en que lo hice. Pero me recuerdo una vez que me sucedió algo muy triste también dentro de la congregación con alguien y yo estaba pero súper triste. Y yo le decía, Señor, si yo me equivoqué, de verdad, yo te pido que me muestres para yo ir y pedirle perdón a esa persona. Pero si no, Señor, hazme sentir que tú estás conmigo. Y yo estaba ahí, ¿verdad? En la hora de la adoración, hablando con el Señor, cuando de repente sentí que alguien llegó y me abrazó. Entonces yo dije, plano es Soto, ¿verdad? Porque él sabe que yo estoy triste. Y me quedé con los ojos cerrados y yo, la Señora, es que iba de hablarle al Señor, ¿verdad? Cuando de pronto abro mis ojos y no había nadie cerca de mí. Había sido el Señor que me había ido a abrazar para decirme, no fuiste tú. Dije yo, no fui yo. Y lo más bonito, ¿verdad? Es que hasta me abrazó el Señor. Qué bueno, entonces recibí ese consuelo. Y eso es parte del aprendizaje que nosotros necesitamos. Pero solo alguien que está cerca de Dios, que le está buscando con todo su corazón, lo va a entender y maduramente lo va a afrontar. Pero usted no le puede pedir madurez a un niño de 5 años. Cuando usted le dice a un niño de 5 años, no, ¿qué va a hacer el niño de 5 años? Berrinche, ¿verdad? Pero yo quiero. Pero si yo estoy pidiendo, ¿y por qué no me lo dan? Y no, yo quiero. Y aquellos relajos, ¿verdad? Que a veces uno mira en los supermercados. Y las pobres mamás que cambian de color porque los niños están con la necedad, ¿verdad? Porque tienen 5 años, porque no tienen madurez, porque no saben recibir un no por respuesta, se enojan y hacen un berrinche y así nos ponemos como cristianos. Y Dios no quiere eso de nosotros.
Pero usted le dice a una persona ya de 15, 18, 19, 20, 30 años, ¿verdad? Mira, no, por esto y esto y esto, como ya tiene la madurez para entenderlo, es ok, ¿verdad? Pues sí, no se puede. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, madurez, para entender por qué estamos atravesando una situación como la que estamos viviendo. ¿Qué quiere Dios que yo aprenda en esta situación? ¿Cómo está formando Él su carácter en mi vida? ¿Cómo puedo yo parecerme a Cristo y ser mejor cada día? Pero eso depende también de cómo yo hablo, confieso y le creo al Señor. Le voy a dar un ejemplo, usted lo anota, lo puede leer despacio. Ya se supone que lo leímos, ¿verdad?, en enero, pero si usted lo quiere volver a leer, dele. Cuando usted se mete a Génesis, del capítulo 37 al 42 más o menos, va a encontrar la vida de José. Y cuando usted analiza la vida de José, usted puede ver que él pasó un tiempo de prueba, pero donde Dios tenía un propósito para su vida y donde Dios lo estaba formando. Cuando él vivió en casa de Jacob, su padre, él tuvo 2 sueños. ¿Se recuerda usted? ¿Cuál fue el primero? Unas espigas, ¿verdad? Y que todos los montones de espigas que hacían sus hermanos, su padre y su madre, se inclinaban ante la espiga que él había puesto, ¿verdad? Luego tuvo otro sueño, y ese era el de las estrellas, ¿verdad? Donde hasta el sol y la luna se inclinaban a él, y entonces sus hermanos con celos se enojan. ¿Pero quién le había dado ese sueño? ¿Ah? Dios le había dado ese sueño, es decir, que Dios había puesto en José un sueño, una meta, una promesa, una palabra, una visión. Dios había puesto algo en José y ya estaba siendo dirigido hacia eso que Dios le había dado. Se enojan sus hermanos de pura envidia, ¿verdad? De odio, porque eso no hay otra explicación. Lo toman, lo meten en un foso, ¿verdad? Y luego lo venden como esclavo y lo mandan a Egipto. Cuando usted ve esa situación, usted dice, qué triste. Usted ha conocido gente que ha sido vendida, que ha sido regalada. A mí me indigna a veces cuando miro en las noticias que una madre vende a una hija de 12, 10 años por un bote de leche, o por un pan o unas tortillas, o por dinero, por lo que sea. ¿Se imagina usted que más indignación, verdad? Si usted supiera que entre 10 hombres agarraron al más chiquito y lo vendieron, y como esclavo, y lo mandan a otra nación. Y entonces cuando José está ahí, usted sabe que llega a la casa de Potifar como esclavo, sin saber egipcio, pero José, usted mira a lo largo de la historia que él se esfuerza por ser el mejor en donde está, por trabajar duro, por hacer las cosas lo mejor posible. Y dice que el Señor estaba con él y todo lo que él hacía, el Señor lo bendecía. Y entonces la casa de Potifar empezó a prosperar a causa de José. Pero usted a lo largo de esos capítulos nunca mira que José se pelee con Dios y que diga, Dios no me quiere, y cómo es eso que me dijo que me iba a llevar a tal lado y ahora aquí me tienen de esclavo, y no, y Dios no sirve, y sus promesas son mentiras, y no miro las cosas aquí. No, usted nunca mira que José ni se haya amargado, ni se haya enojado, ni haya confesado mal. Luego, la esposa, ¿verdad?, de Potifar le tiende la trampa porque José era guapo, así dice la Escritura, ¿verdad? Así como cuando usted se mira en el espejo y dice, qué bellezas las que hace el Señor. Así era José, era guapo. Y entonces viene la esposa de Potifar, ¿verdad? Y trata de tener relaciones sexuales con José, pero José nunca pierde de vista el temor al Señor. Nunca confiesa algo ni hace algo para lastimar al Señor, sino todo lo contrario. Le empieza a decir, mire señora, por favor, no me va a meter en líos. Aquí don Poti, ¿verdad?, me quiere mucho, me puso al cargo de toda su casa, me tiene confianza, lo único que no me deja es acercarme a usted, por favor, ¿verdad?, no me vaya a meter en un lío. Y la doña, ¿verdad?, no le hace caso. Entonces lo malinforma, le tiende una trampa y dice que él era quien la había querido violar. ¿A dónde va a parar ahora el pobre José? A la cárcel. ¿En la cárcel estaba mejor que en la casa de Potifar como esclavo o estaba peor? ¿Cuántas veces nos hemos visto así, hermanos? Que en vez de ver que la cosa avance, la vemos todavía peor.
más difícil, ¿verdad? Antes era color sonpopo, ahora es color hormiga. Pero vemos la situación todavía más complicada de lo que ya estaba. Y en vez de ver ese aprendizaje en la prueba, ese propósito de Dios para nosotros, lo vemos como un problema, porque no hemos madurado nuestra relación con Dios. Y entonces viene José, y usted vuelve a ver la escritura, usted no mira que él proteste. Él no se pelea con Dios, él nunca le recrimina, no le dice nada, sino que donde él iba ponía sus manos, dice la escritura que Dios prosperaba lo que José hacía. Y estando peor, ¿verdad?, ahí sumido en la cárcel, llega a ser el asistente, ¿verdad?, del alcaide. ¿Por qué? Porque empieza él a arreglar todas las cosas, a prosperar en ese lugar y a prosperar la cárcel también. Y entonces, cuando él está trabajando ahí arduamente, el Señor no empieza porque ya lo había hecho, sigue, ¿verdad?, moviendo las piezas, las conexiones, ¿verdad?, los momentos, y de la forma más, diría uno, incomprensible, que cae el copero y el panadero del rey. Y entonces tienen un sueño. Y José se acuerda que cuando él era pequeño Dios le hablaba a través de los sueños y que Dios podía dar esa interpretación. Entonces toma el valor para dar la interpretación a los sueños de ellos. Sabe usted que el copero lo matan, ¿verdad?, por haberse robado las cosas, pero el panadero le devuelven la posición y le dice: José, por favor, ahí te acordás de mí, ay, me echas la mano, ¿verdad? Ahora que ya estás allá con el rey, háblale de mí, sácame de acá. Y a veces nosotros le pedimos algo a la gente y la gente... ¿Cuántas veces usted no ha hecho algo por una persona, ha dado lo mejor de usted para esa persona y cómo le han pagado? Mal, pero eso no significa que usted lo va a dejar de hacer, sino que usted tiene que confiar que Dios tiene un plan y un propósito, y si no sale por aquí, sale por otro lado, pero que Dios va a obrar. Amén. Entonces José, usted vuelve a ver, ¿verdad?, que aunque no lo llaman inmediatamente a la casa del rey, él no protesta. Él no habla en contra del Señor, sino que él confiesa siempre bien, habla bien, hace bien, crece, madura. Y entonces llega el momento en el que el Señor dice: bueno, ahora es cuando, ya te vi, ya maduraste, ya sabes hablar egipcio, ya conoces las leyes de Egipto, ya sabes cómo se mueve la política en este país, ya sabes qué necesidades hay, no me has dejado, has sido fiel, has sido firme, bueno, ahora vas a disfrutar lo que te prometí. ¿Te acordás de aquellos sueños que te di hace muchos años? Ahora te los voy a cumplir. Venite pues, vamos. Y lo mandan a llamar para que interprete un sueño. Y él todavía, ¿verdad?, sin saber qué era lo que Dios quería. Pues mire, rey, el sueño que usted tuvo, y le empieza a decir, ¿verdad? Dios me ha dicho que esta es la interpretación y todo esto aquí, ¿verdad? Lo que le conviene a ustedes, ponga una persona sabia. Pero él no estaba pensando en él mismo. Él estaba pensando en alguien que le pudiera ayudar al rey. Él estaba dando el consejo correcto. Pero en ese momento el Señor dice: bueno, sí, pero vos vas a ser esa persona. Y a ver, rey, de una vez me lo pones como el segundo al reino. Aquí ahorita lo vas a levantar, porque es tiempo de que se cumpla la promesa que le di allá, donde estaba con su papá, cuando soñó esas cosas, cuando no le creyeron que lo iba a alcanzar, cuando le dijeron que no iba a poder, cuando él era esclavo y nunca creyó ver esto que yo le voy a dar, cuando él estaba en la cárcel y creyó que nunca iba a alcanzar lo que le prometí, cuando él miraba que los años pasaban y las cosas no cambiaban y que en vez de mejorar la cosa estaba peor. Ahorita vamos a levantar a José, y viene y lo pone como el segundo del reino. Cuando usted ve esto en José, mi amado y mi amada, no crea que esto es ajeno a usted. Dios quiere que nosotros también disfrutemos acá, que aquí también seamos bendecidos, que aquí las promesas del Señor también se cumplan. Pero mientras el tiempo llega, ¿qué estoy confesando? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿O estoy hablando las mismas cosas como un niño berrinchudo? Dios no me quiere, no está conmigo, no voy a poder, no voy a salir, esto no se arregla, esto no hay solución, por más que ore Dios no me oye, yo le pido y nada, yo le creo y nada. No confesemos mal. Tenemos que confesar conforme a las palabras del Señor y saber que Dios nos va a llevar a ese tiempo en el que se cumplan sus promesas. Pero ¿cómo estamos hablando? ¿Estamos hablando para ser expansión o estamos hablando solo viendo el problema?
Cuando no sabemos qué tipo de Dios tenemos, nos vamos a quedar solo en el problema. Mire, José nunca se amargó. José nunca confesó mal, no habló en contra de Dios, nunca dijo nada en contra del Señor. Simplemente actuó y siguió sabiendo que en algún punto Dios lo iba a bendecir. Y eso sucedió. Cuando usted lee la palabra en el capítulo 45, es cuando él ya le dice a sus hermanos, ¿verdad?, que él era aquel que habían vendido. Y entonces ellos se asustan, ¿se imagina? Ellos ya lo daban por muerto, ¿verdad? O por perdido. ¿Quién se iba a imaginar que fuera tan chiquito el mundo, ¿verdad?, que se lo tuvieran que encontrar en una necesidad de hambre, de sequía que estaba pasando el mundo. Entonces, quiero que usted me acompañe. Vamos a Génesis 45. Y cuando les dice, ¡tará! Soy yo, José. Aquí vamos a ver qué fue lo que les habló. Versículo 5. Ahora pues, me las van a pagar hoy. Sí, miren, ve, así los quería tener, de rodillas rogándome. Hoy me van a pagar todo lo que me hicieron. Por su culpa fui esclavo. Por su culpa una señora me metió presa y de balde porque no le hice nada. Por su culpa pasé ahí en la cárcel refundido. Aquí estoy bien. Ahora sí, ve, hoy sí, hasta sus hijos, ¿verdad?, me las van a pagar. ¿Fue eso lo que él les dijo? Es parte de lo que confesamos, hermanos, de lo que creemos nosotros en las palabras del Señor. Y les dijo, ahora pues, no os entristezcáis. Hasta los estaba consolando. Imagínense. Ni os pese de haberme vendido acá, porque ¿para qué? Subráyelo, porque Dios para preservación de su vida le permite las luchas. Amén. Preservación de vida. ¿Quién lo mandó ahí? Las pruebas Dios me las manda. No es la gente la que me está haciendo daño. ¿No? Las pruebas Dios las permite porque nos está formando. Así es que subraya esas dos cosas. Para preservación de vida, usted no se va a morir, ni le va a ir peor, ni confiese usted enfermedad de que se va a morir, ni crea usted lo que le dicen los médicos, ni crea usted lo que le dice su contador, ni crea usted lo que ve en sus cuentas, porque si usted le cree al Señor, aunque usted físicamente no pueda ver una realidad, espiritualmente la va a disfrutar. Y es Dios quien nos envía a ciertas situaciones para aprender. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni segada. 7, otra vez, ¿qué dice? Y Dios me envió, segunda vez que lo dice, Dios me envió, ¿verdad?, delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. 8, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? ¿Cuántas veces está diciendo él que lo envió Dios? 3. Y dice, o sea, si 3 veces se afirma algo es porque de verdad es cierto. Entonces, no mire usted que usted está recibiendo daño de una persona, que usted está recibiendo daño de una situación, que usted está recibiendo escasez de una necesidad, de una provisión, de una vida, de una persona, emocionalmente, físicamente, económica. O sea, usted no mire a la persona que le está haciendo el problema. Usted vea que Dios en medio de esa circunstancia va a preservar su vida, pero que también Él con un propósito está permitiendo eso, que aunque usted no lo entienda, le va a llevar a bendición. Entonces ahí yo puedo confesar con certidumbre, con gozo, a sabiendas de que realmente Dios me quiere bendecir. Amén.